semana pasada estuvimos viendo, bueno, todo lo que es la introducción de la informática médica y cuál era la herramienta, una de las herramientas principales que, que tenemos acá en esta disciplina, que es la computadora. Bueno, otra de las herramientas que tenemos también muy importantes, fundamentales y que ha cobrado auge en los últimos años, eh, es Internet. Vamos a ver algunos contenidos de Internet ahora y también vamos a ver una parte vamos a hacer una introducción también a lo que es parte del el módulo 3, que es de búsqueda, valoración de información médica. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la historia de Internet. Bueno, hoy en día Internet es sumamente útil. Bueno, las utilidades que tiene son infinitas. Y dentro de la medicina han cobrado gran utilidad, eh, principalmente para la publicación de estudios y, bueno, todo lo que es la búsqueda y la publicación y la búsqueda de la información científica. Eh, bueno, Internet comenzó bueno, vamos a hacer un repaso. Primero, vamos a poner primero las filminas, eso es lo que me había faltado. Las filminas, el PowerPoint, ahí empezamos. Espero que se vea. Vamos a ver dentro de esta clase, bueno, un poco de Internet historia, de los comienzos de la red, por qué se llama Internet, los elementos necesarios para conectar las distintas computadoras con Internet, y algo un poco de velocidades de transmisión de datos, componentes de la red, cómo está compuesta, qué tipos de elementos contiene, y cuál es la utilidad práctica, y un poquito de búsqueda de información, que es lo que le había dicho recién, que ya compromete ya lo que es el módulo siguiente. Internet, ¿qué significa Internet? Es una red de redes de computadoras, o sea, es una conexión entre distintas redes entre sí, formando una red mucho más compleja, eh, que actualmente es una red mundial. Comprende tanto un conjunto de comunidades como un conjunto de tecnologías. Es un grupo, estas redes están compuestas por distintos tipos de personas, comunidades, y a su vez, para llevar a cabo esto, hacen falta un conjunto de tecnologías para poder interconectarse unos con otros. Internet comenzó, haciendo un poco de historia, en 1967, durante la Guerra Fría. En Estados Unidos había un proyecto que comenzó con la Agencia de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que, según sus siglas es DARPA, comienza a desarrollar un sistema de interconexión basado en un proyecto desarrollado por ARPA que se llamaba ARPANET. Este proyecto, en el cual se conectaban distintas computadoras a través de distintos nodos a lo largo de Estados Unidos, era inicialmente de uso de la universidad. Se interconectaban las distintas universidades y intercambiaban también información universitaria. Al principio le daba cierta utilidad a las computadoras. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, en el módulo anterior, habíamos visto el tamaño que tenían las computadoras? Bueno, ya a esta altura ya eran computadoras un poco más pequeñas, pero eran de altísimo costo. Entonces, todas las universidades querían tener una computadora de ese tamaño. Entonces, para desarrollar distintas actividades, distintos proyectos científicos, como no se le podía en ese momento distribuir computadoras a todos, lo que facilitó esto, en un principio, esta red, fue que se conectaran distintas computadoras de menor tamaño a una gran computadora que podía compartir esos datos de importancia con el resto de las universidades. Y aparte también lo que se buscaba era tratar de poder manejar la información de un lado, hacia un lado o hacia otro, sin necesidad de
depender de un solo nodo. De esta forma, a través de Internet se podía conseguir la información a través de una red de computadoras. No era lineal, porque en el caso de que sea una conexión lineal, se cae un nodo, y de esa forma el resto de la información se ve bloqueada. En cambio, a través de una red se puede llegar, como imagínense, una red de hilos, y para llegar de un punto a otro tenemos innumerables formas o innumerables puntos para poder llegar hacia el destino. De modo tal que si se cae uno de los nodos, se puede llegar a acceder a través de otro. Esta red que se creó, que se llamaba ARPANET, en 1983 se conectó con otras redes que también existían, como CSNet o MILNET, que MILNET era una red militar, y todas estas se unieron entre sí. Por ejemplo, CSNet es una red que se había creado con fines científicos en aquel momento, y utilizaba un lenguaje de transmisión de datos muy diferente o diferente al lenguaje de transmisión de datos que utiliza ARPANET, que utilizaba ARPANET en ese momento. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es ese lenguaje, que es el protocolo. El protocolo de transmisión de los datos sería como el lenguaje de transmisión o de conexión entre las distintas computadoras. Ese lenguaje, que es un protocolo que se llama protocolo de Internet o Internet Protocol, lo utilizaba ARPANET, y CSNet por distintos motivos no podía acceder, y bueno, en algún momento lograron unirse todas estas tres redes, militar y de universidades y científicas, y formaron un proyecto que en su momento se llamó Interneting, que es la interconexión de las distintas redes, de las distintas, netting es de net en inglés, y se creó lo que se llama hoy en día Internet. Internet tiene distintos elementos que son esenciales para la conexión entre los distintos clientes o servidores. Dentro de estos elementos son elementos de hardware, que ya habíamos visto lo que era hardware y software en la clase pasada, que recuerden que el hardware es la parte física y el software es la parte intangible. Dentro de los elementos de hardware que necesitamos para conectarnos a Internet tenemos el módem, que es el dispositivo que transmite y recibe la información, la placa de red o la placa de Wi-Fi. Y dentro del software contamos con distintos elementos, como por ejemplo los navegadores web. El navegador web es un programa que nos permite movernos a través de Internet. Ya vamos a ver algunos ejemplos, que es el Mozilla Firefox, o el Chrome, que es uno de los más utilizados. Son elementos de software. Y también necesitamos contar con una conexión física necesaria, que sería distintos tipos de cables físicos, ¿no es cierto? O pueden ser inalámbricos también, pero en sí es una conexión física. Y ahí tenemos el cable módem, que básicamente el cable módem es un cable de teléfono que une una computadora con la otra. La fibra óptica, el cable de Ethernet, que es otro tipo muy parecido al cable de teléfono. Son muy similares, pero la diferencia que tiene, también ya lo vamos a ver, tiene una diferencia uno de otro, es que aloja o hace posible una mayor velocidad de transferencia de información cada uno de estos. Y después también tenemos que contar con un proveedor de servicios de Internet. Tiene que haber una empresa que nos provea, a través de la conexión física, de todo este servicio, el servicio de Internet. En el caso de acá en Argentina, los proveedores de Internet tenemos Arnet, Fivertel, también hay un proveedor de Internet que es de DirecTV también. Pero bueno, esos son los distintos proveedores de Internet, los que proveen el servicio de Internet. Que sería como, por dar un ejemplo, EPEC, ¿no es cierto? En el caso de que sea el proveedor de servicio eléctrico. Internet hace referencia a un sistema global de información y está relacionado, lógicamente, por un único espacio de direcciones global basado en el protocolo de Internet IP o en sus extensiones. Todo Internet
utiliza el mismo lenguaje de interconexión que es el protocolo de Internet, y ahí vamos a hablar un poquito más, y es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones. Emplea, provee o hace accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones. Acá en esta filmina vamos a hablar de la parte de cómo se transmite toda esta información que estamos hablando. A través de una velocidad de transmisión de datos, que sería como la velocidad de flujo de todos estos datos entre un punto y el otro. Así tenemos velocidad de bajada y velocidad de subida. Para que quede claro, de antemano, la velocidad de bajada, la bajada se refiere a la descarga de documentos o de información. La velocidad de bajada sería la velocidad con que uno descarga información de Internet, de un servidor determinado. Por ejemplo, de un servidor determinado. Y la velocidad de subida es la velocidad con la que uno vierte información a Internet a través del dispositivo que tenemos. Por lo general, la velocidad de bajada tiene que ser mucho mayor a la velocidad de subida, debido a que cuando nosotros utilizamos Internet a través de un dispositivo, necesitamos mucha más bajada, hacemos más bajada que subida de documentos, ¿verdad? A través del tiempo esto ha ido evolucionando, la velocidad de descarga o bajada y de subida ha ido aumentando en aumento. Al principio era bastante bajo. Por ejemplo, en un principio existía en el módem que tenía una velocidad de bajada de 56 kilobytes por segundo, que es la unidad de medida de transferencia o de velocidad de transmisión de datos. 56 kilobytes por segundo y de subida 33 kilobytes por segundo, y después empezaron a aparecer las distintas tecnologías. ISDN 128, que bajaba a 128 kilobytes por segundo, y cable modem, que es 50 megas por segundo. Fíjense el salto de descarga, que eso ya da comienzo a lo que es la banda ancha. Todo esto, modem, ISDN, cable modem, ADSL, utilizan como parte física los cables de teléfono. Los cables convencionales de teléfono hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y también a través de redes inalámbricas se crearon, que también tenían mucha más velocidad, de 1 a 100 megabytes por segundo de descarga, y la inalámbrica de segunda generación, que es 802.11 AGN, es de 1 a 600 megabytes por segundo. Y después surgió lo que es Ethernet y fibra óptica, que es lo más nuevo, que permite velocidad de descarga, altísima. La fibra óptica es una velocidad de descarga de 1 por 10 a la 6 megabytes por segundo, con la misma velocidad de subida, es lo más rápido. Se utiliza para grandes volúmenes, para transmitir grandes volúmenes de información. Utilizan el Ethernet, utiliza el cable de Ethernet, que es el cable que, no sé si, a ver dónde estaba, un ejemplo de cable de Ethernet. Ese que se ve ahí, donde están esos muñequitos ahí que están transportando cable, bueno, ese es el cable de Ethernet. Y la fibra óptica es un manojo de filamentos de vidrio que realizan la transmisión de la información a través de haces de luz. Por eso es tan rápida y se puede permitir tanto movimiento de información. ¿Cuáles son los distintos componentes que tiene la red? Bueno, las distintas computadoras se tienen que conectar a través de distintos protocolos. Hagan de cuenta que el protocolo sería como el lenguaje, que utilizan las distintas computadoras para conectarse. Vamos a tener protocolos de interconexión y protocolos de transferencia de datos. En los protocolos de transferencia lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gustaría hacer hincapié ahora en lo que es este protocolo, que es el de interconexión, que habíamos dicho que es esta forma de este lenguaje o este idioma en que se comunican. Esto se creó para que todas las computadoras tuvieran el mismo lenguaje para conectarse unas con otras, y no haya dificultades o obstáculos para conectar una computadora con la otra. Entonces,
el protocolo IP, que es el Internet Protocol, define una red de conmutación de paquetes donde la información a transferir es fragmentada en paquetes. Este protocolo lo que hace es, primero que nada, asegurar que la información se envíe y asegurarse que haya alguien disponible del otro lado para recibir la información. Y lo que hace es fragmentar, este tipo de protocolos fragmenta la información en paquetes, como en paquetes, básicamente. Los fragmenta en paquetes y lo envía a una determinada computadora, a través de una dirección o un número que se llama número de IP, que también vamos a explayarnos un poquito más adelante. El número de IP es la dirección que tiene cada computadora. Entonces, este protocolo envía esos paquetes a esa determinada dirección o número. Otro tipo de protocolo, que es muy importante también en la transferencia de datos, o en la conexión de las computadoras, entre las computadoras, es el protocolo TCP. El protocolo TCP, yo les había dicho que el IP asegura que haya un emisor y un receptor, que estén disponibles esos dos. Pero el protocolo IP no asegura que no se pierdan en el camino los datos, o que no se dañen, o que haya algún defecto en el camino. Entonces, puede llegar, asegura que salga y que llegue, pero puede que llegue en forma defectuosa la información. Entonces, para eso está el protocolo TCP, que es un protocolo que se encarga de corregir estas fallas o esta deficiencia en el transporte de la información. Entonces, asegura que lleguen en forma correcta los paquetes, estos paquetes que se están enviando. Por eso se llama TCP/IP, porque las conexiones a Internet utilizan este tipo de protocolo. Hay muchos más protocolos distintos, pero los más utilizados son estos. Lo que había hablado de que el protocolo IP asigna un número de IP a cada computadora, está relacionado con la identificación que tienen estas computadoras con entre sí. Es como un número que se le asigna, este protocolo se llama número de IP. Este número de IP es la dirección de Internet y la identificación de esta computadora. El número de IP, vamos a ver que está formado por distintos 4 octetos, ahí lo vamos a ver en un ratito, vamos a volver, déjenme que vuelva. Este número, como es una identificación, o como si fuera un número de teléfono entre cada dispositivo, bueno, las computadoras se comunican en números, ¿verdad? O sea, una computadora con la otra, ese es el lenguaje que tienen las computadoras, a través de los números, son lenguajes lógicos o matemáticos. Nosotros nos comunicamos a través de palabras, no nos comunicamos a través de números. Entonces, se nos hace muy difícil encontrar una dirección de una computadora remota a través de un número. Entonces, para eso se crearon los nombres de dominio, o los DNS. Los nombres de dominio serían nombres que identifican una determinada dirección de IP. O sea, ese número se transforma a palabras, para que nosotros lo podamos identificar o buscar ese sitio o esa computadora de destino, lo podamos ubicar un poco mejor. Quiero que presten atención a esto, porque los nombres de dominio, ya vamos a hablar más adelante de lo que son los nombres de dominio y cuáles son las partes de un dominio. Como les había dicho, el número de IP está formado por 4 octetos. 4 octetos porque son estos 4 octetos están separados por puntos, y se llaman octetos porque están diseñados están compuestos por 8 bits cada uno. Y que están representados por un número. Cada uno de estos octetos está representado por un número, y este número va del 0 al 255, y así se pueden sacar todas las combinaciones posibles de distintos números, para asignarle a distintas computadoras. Imagínense la patente de un auto. La patente de un auto cuenta con distintos segmentos, y se pueden ir haciendo
múltiples o millones de combinaciones a través del cambio de cada uno de estos elementos. En el número de IP pasa lo mismo. Bueno, en el caso de la cátedra de informática, la dirección de IP o el número de IP que la identifica es 200.16.20.120. Si ustedes colocan este número en la barra del navegador de su computadora, en Chrome o en el Firefox, si lo colocan en la barra del navegador, les va a dirigir automáticamente a la página de la cátedra de informática. Estas combinaciones que tenemos acá, que podemos hacer con esto, estas combinaciones que podemos hacer con estos 4 octetos no son infinitas, son finitas, tienen un determinado número. La combinación que se puede hacer con este número son, para ser más o menos precisos, son 4.300, casi 4.300 millones de direcciones se pueden elaborar a través de la combinación de distintos números. O sea que se puede asignar una dirección de IP a 4.300 millones de dispositivos. Otra cosa que me había olvidado de comentarles es que esta dirección de IP puede ser variable o puede ser estática. Si ustedes quieren identificar una computadora que van a utilizar, ustedes van a colocar, supongan así que ustedes elaboran una página de internet. La elaboran con el lenguaje, el programa adecuado. Después la tienen que subir y ponerla en una computadora que va a actuar como servidor. El servidor es la computadora donde va a estar alojada esa página, y de ahí en más la va a ofrecer o la va a servir para que un cliente u otra computadora u otra persona acceda a esa información. ¿Cómo va a acceder a esa información? A través del número de IP, que va a ser la dirección o la identificación de esa computadora. Ese número de IP puede ser variable o estático. Imagínense ustedes si colocan una página de internet en un servidor, en una computadora, y le asignan un IP variable. Nunca nadie va a poder encontrar ese servidor porque es variable, va a cambiar. Entonces, en ese caso, a ese tipo de página y servidor se le va a colocar una dirección de IP estática y que sea fija, y que siempre la gente pueda, o la persona que necesite, pueda acceder, siempre que ponga ese número, por ejemplo, 216.20.120, lo va a dirigir inequívocamente a la página de internet de la cátedra. En el caso de los IP variables, bueno, se pueden utilizar en las computadoras de los clientes. Por ejemplo, yo desenchufo mi módem teniendo un número de IP, y cuando lo vuelvo a conectar a mi módem, me puede asignar un número diferente de IP. Ahora, eso tiene que quedar claro, que el IP que tiene cada computadora es único. Por más que varíe, si yo desenchufo mi módem y me asigna una dirección de IP nueva, esa dirección de IP va a ser única en el mundo. Como les había dicho, estos números, esta combinación de números, que es de 4.300 millones, es enorme, pareciera que no se va a terminar nunca, pero en el mundo de hoy, que cada uno tiene un dispositivo conectado a internet, ya se está acabando, teniendo casi 7.000 millones, creo que 7.000 millones de habitantes, de los cuales hay miles de millones que tienen un dispositivo de internet, o un dispositivo conectado a la red. Este número se ha agotado ya, o se está agotando. Entonces se creó otro protocolo. Este protocolo que estamos utilizando ahora, que es de IP, se llama protocolo IPv4. Esta es la versión del protocolo de IP que estamos utilizando nosotros ahora, que permite estos 4 octetos de 32 bits. Hoy en día los bits del nuevo protocolo, que se llama IPv6, IP versión 6, es mucho mayor, tiene 64 bits y permite casi infinitas combinaciones. O sea, esto nos da mayor disponibilidad de números de IP. Existieron muchas versiones, IPv1, IPv2, IPv3, IPv4, IPv5, IPv6, pero las IPv1, IPv2, 3 quedaron obsoletas o se utilizaron, tenían errores, igual que la IPv5, tenían errores o se utilizaron de forma experimental.
Hoy en día se utiliza IPv4 y la característica que tiene es que son incompatibles unas con otras. Entonces, bueno, se está haciendo una transición a todas las de IPv4 a IPv6 lentamente. Se va a ir pasando a este protocolo. El otro protocolo que se utiliza también para la comunicación entre las computadoras es la transferencia de archivos, los protocolos de transferencia de archivos. O los servicios también que se utilizan dentro de lo que es Internet. Los servicios de Internet no solo es las páginas web, esa es una parte del servicio que ofrece Internet. Hablando un poco de lo que son los protocolos de transferencia de archivos, tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, el protocolo HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto, y sirve para obtener y enviar información de este tipo, información que esté relacionada con un protocolo de hipertexto. Hipertexto, para que ustedes lo visualicen, es cuando a un texto que nosotros colocamos en una página en Internet o en un sitio en Internet, a través de este texto este mismo texto nos puede dirigir hacia otra página de Internet que contenga otra información. Esto parece medio complicado de entender, pero es lo que hacemos todo el tiempo en Internet, en las páginas. Nosotros cuando entramos a una página de Internet, tenemos algo que comúnmente lo llamamos links, entonces supóngase que donde dice acá, donde yo estoy marcando, dice protocolo, esto por lo generalmente ustedes van a ver de otro color o subrayado, y eso es un hipertexto que nosotros haciendo clic ahí nos va a dirigir hacia otra página con otro contenido. Entonces, este tipo de lenguaje, que es de hipertexto, se transmite o se transfiere a través de este protocolo que es HTTP. Tenemos otro tipo de servicio que es el FTP, que es otro protocolo totalmente distinto, que se encarga del transporte de archivos entre dos computadoras, archivos completos. Si nosotros tenemos un determinado archivo, lo podemos alojar en una computadora y podemos acceder a través de este protocolo a ese archivo y descargarlo directamente. Protocolo Gopher es un servicio que presenta recursos en Internet en forma de menú. Es poco utilizado este protocolo y, bueno, es un poco antiguo. Todavía siguen habiendo páginas o sitios que utilizan este protocolo Gopher, que nos ordena distintos contenidos en forma de menú. Telnet es un protocolo de servicio o un servicio que permite operar una computadora desde otra computadora a distancia. Nosotros podemos operar otra computadora a través de esta. Pero bueno, lo que tiene, y SSH también es un protocolo que permite eso del manejo de las computadoras a distancia. La diferencia que hay entre Telnet y SSH es que Telnet es un protocolo que no tiene mucha seguridad, ese manejo de una computadora. En cambio, SSH es un protocolo que nos permite manejar esa computadora a distancia con un dispositivo de seguridad. Nos garantiza esa seguridad de manejo, seguridad a cualquier intrusión, por ejemplo. Y los protocolos POP3 o SMTP son protocolos relacionados con las casillas de correo electrónico. En un servidor, ustedes no sé si ustedes saben o tienen más o menos claro lo que es un servidor sería una computadora o un dispositivo, como les había dicho recién, que aloja distintas páginas de Internet, y nosotros podemos acceder remotamente a estas páginas. Pero también estos servidores no solo alojan páginas, sino también pueden alojar casillas de correo electrónico, y el protocolo de servicio y de transferencia se llama POP3 y SMTP. El POP3 es un protocolo de acceso a la casilla de correo para una extracción y lectura de los emails, y SMT es un protocolo para enviar correo electrónico. Ustedes desde su teléfono o dispositivo celular descargan
descargan, por ejemplo, los correos electrónicos que tienen en Gmail, en Hotmail, en distintas casillas de correo electrónico, y lo descargan a su teléfono a través de este protocolo POP3 y SMTP. Está configurado automáticamente en su teléfono, pero en los primeros smartphones que aparecieron, teníamos que configurarlo a esta casilla a través de estos protocolos. Pasamos a la otra diapo. Bueno, y los otros servicios que nos ofrece, bueno, otros servicios que nos ofrece Internet son las páginas web, que ya habíamos hablado. Estas páginas web son programas, básicamente son programas que son diseñados por, se tienen que diseñar con un lenguaje. Este programa, diseñado con un lenguaje que se llama, un lenguaje de programación que se llama HTML, hay varios lenguajes de programación, pero este es uno de los más difundidos, es un lenguaje que puede ser leído por los navegadores web. Ahí vamos a ver lo que son los navegadores web. Entonces, si yo quiero crear una página o diseñar una página, lo voy a hacer con un programa que diseña o escribe en ese lenguaje, HTML. La página que a ustedes se les ocurra. Los servidores web, otro de los servicios serían lo que ya le habías explicado, que son esas computadoras, o esas páginas o esa máquina que almacena y administra las páginas web y las ofrece o las sirve al resto de los usuarios. Y los navegadores web es un programa, una herramienta que nos va a permitir navegar las distintas páginas web. El navegador web, un web browser que se llama, es, por ejemplo, Firefox o Safari, en el caso de los teléfonos, con iOS, o Chrome. Entonces, yendo de atrás para adelante, vamos a ver, vamos a estar en nuestra computadora, accedemos al navegador web, que es Firefox o Chrome, de ahí colocamos una dirección, un DNS, pueden poner también el número de IP. Este navegador va a buscar la página web que se encuentra, esa página web se encuentra dentro de un servidor. Otra cosa que quería aclarar es lo que es el URL. El URL es la dirección completa de una página web, toda la dirección. Nosotros, para poder acceder desde un buscador, tenemos que colocar la dirección completa o el URL que le indique a mi computadora y al router a dónde tenemos que ir, a dónde tiene que ir para buscar o levantar o cargar todos esos datos para que nosotros nos presente esa página web que queremos acceder. Eso sería como la ruta de la página a la cual queremos acceder. La primera parte se refiere de este URL, la primera parte se refiere al protocolo que se utiliza. El protocolo, ¿se acuerdan del protocolo de transferencia? Bueno, este es el protocolo de transferencia HTTP en este caso, pero puede ser FTP, pero en este caso, el más común utilizado es HTTP, que es el protocolo de hipertexto. Utiliza un protocolo de hipertexto. ¿Y dónde lo va a encontrar ese protocolo de hipertexto? Bueno, en www, que significa la World Wide Web. O sea, la web sería una red de páginas que están interconectadas entre sí. Que no es Internet. Internet es todo, incluye esto, Internet, ¿no es cierto? Pero Internet es mucho más amplio, incluye otros tipos de sitios o de información. Y después viene lo que se llama el dominio. El dominio es esto. A no confundir con el URL, por ahí muchas veces se confunde el URL con el dominio. El URL es toda la extensión completa y el dominio sería solamente esta parte. Esta parte que yo estoy marcando, espero que lo puedan ver, es el dominio. El dominio sería el nombre de la página o el nombre que nosotros le queremos, el nombre de fantasía, por decirlo así, que nosotros le queremos colocar a esa dirección de IP. En este caso se colocó SIN, el nombre de dominio. Pero pueden haber miles si ustedes tienen una empresa o un hospital o una clínica, a ese
se le va a colocar Hospital San Roque, por ejemplo, .gov.ar. Ese punto edu, por ejemplo, en este caso, .ar sería lo que es lo que se llaman los dominios, o sea, las extensiones de dominio se llaman. Las extensiones de dominio son estructuradas y se clasifican, son una parte del dominio, una porción del dominio que se clasifican según su estructura o según se clasifican según el país o la localización donde se encuentra esa página. Bueno, hablando otra vez de lo que es el URL, vamos a encontrar, habíamos dicho el dominio, y también después encontramos otra parte, que es la carpeta o el archivo que nosotros accedemos. Entonces, le vamos a decir que a través del URL, que es un protocolo de transferencia de hipertexto, que está alojado en la World Wide Web, ubicado en determinado sitio, que es a través del dominio, en esta computadora a través del número de IP o el número del dominio, y también le tenemos que indicar que tiene, a través de esta URL, que tiene que ir a un determinado sitio dentro de ese servidor. En la página web, que acuérdense que fue programada a través de un programista, a través de un dispositivo, un programista para poder crearla, al final, el producto final va a ser un archivo que contenga toda la información de la página. A ese archivo lo tenemos que colgar en el servidor, subirlo al servidor y dejarlo ahí alojado en una carpeta o un archivo. Entonces, cuando nosotros querramos acceder, vamos a poner esta dirección, donde va a ser la ruta que va a terminar en este archivo y va a ser visualizado por por ejemplo, por nuestro servidor, por nuestro browser. Entonces, eso sería lo que es el URL típico. El archivo va a estar ubicado en el disco duro del servidor. Y lo que habíamos hablado de las extensiones de dominio, a estas extensiones se les llaman dominios de nivel superior y se clasifican, como les había dicho, a través de una estructura organizativa o a través de una localización geográfica. Porque pueden tener las dos, o puede tener solo una nada más. A través de su estructura organizativa tenemos los distintos tipos de dominios según para qué está colocada. Por lo general, lo que vamos a poder ver a través de este dominio de nivel superior es de qué se trata la página muchas veces. Las va a organizar según el tópico de la página. Por ejemplo, las .com son páginas que están relacionadas con organizaciones comerciales. Las .org van a estar relacionadas con distintas organizaciones. Las .edu están relacionadas a la parte educativa, universidades. Las .gov, estructuras gubernamentales, organizaciones gubernamentales. Y las .mil, organizaciones militares. O sea, si nosotros queremos poner una página del gobierno, le vamos a colocar, no es frecuente que le coloquen .com, le van a colocar el .gov, o una página educativa, por ejemplo, la cátedra de informática está en .edu, y las .net están relacionadas con redes o relacionadas con páginas que están relacionadas con conexión entre distintas personas. Los dominios de nivel superior relacionados con la localización geográfica, tenemos los bueno, eso lo han visto seguro, .ar, .es, .br, según el país donde se encuentren. Las páginas que están alojadas en Estados Unidos no tienen dominio de nivel superior relacionado con la localización geográfica, directamente son .com. El resto del mundo es .ar, .es, .br, según el tipo de país. Y cada uno de estos dominios de nivel superior están otorgados por una fundación, una organización, que se encuentra en Estados Unidos, que se llama ICANN. Ya hay
tantas páginas web, millones y millones de páginas web, que ya los nombres de dominio ya se están agotando. Las combinaciones de estos nombres de dominio se están agotando. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de ponerle, crear nuevos dominios o nuevos nombres de dominios de nivel superior. Ya no solo son .com, .org, .org, que por lo general los primeros dominios de nivel superior están compuestos por tres letras. Hoy en día ya tenemos, después comenzaron los de 4 letras, por ejemplo, .info, y hoy en día ya se han liberado nuevos dominios para ser utilizados por distintas páginas web, ya con otros nombres. Por ejemplo, puede ser .universidad, o .fotografía, o .salud, o .biblioteca. Son distintos dominios. Entonces, nos dan mucha mayor combinaciones de dominios que podemos ponerle a nuestro sitio. Puede ser una empresa, o puede ser una universidad, o lo que sea. Y la localización geográfica también se van actualizando permanentemente a medida que van apareciendo países nuevos. No todos los países nuevos aparecen todos los días en el mundo de hoy, y bueno, es necesario asignarle un dominio a nivel superior relacionado con la localización geográfica. Bueno, ¿y cuáles son las utilidades prácticas de los servicios de Internet y los servicios disponibles que tenemos en Internet? Tenemos servicios de persona a persona, y como para clasificarlos de algún modo, y servicios de persona a recursos. Los servicios de persona a persona son los servicios en los cuales conectan dos personas distintas a través de un servidor. Nosotros, por ejemplo, podemos mandarle un mail a fulano o mengano, y esa persona lo recibe desde el otro lado a través de un servidor, que es lo que los conecta, ¿no es cierto? Un servidor de correo electrónico. Tenemos correo electrónico, el chat, los SMS, las audio o videoconferencias y los newsgroups. Todos son servicios de persona a persona. Y los servicios de persona a recurso son servicios en los cuales una persona puede publicar o colocar en un sitio en Internet una determinada información, y ese servicio va a estar disponible permanentemente para cuando venga alguien lo pueda recolectar en un momento determinado. Los ejemplos de servicios persona a recursos tenemos Telnet, que acuérdense lo que habíamos hablado. Telnet sería el manejo de una persona remotamente, el manejo de otra computadora remotamente por una persona. FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, las wikis, los blogs. FTP, protocolo de transferencia, ustedes colocan un archivo determinado en un servidor, y ese archivo queda disponible para que cualquier persona pueda venir y descargarlo o utilizarlo. Y las wikis y los blogs también. El blog es una página web donde distintas personas van a colocar contenido en esa página web. Por ejemplo, hay un blog de medicina, y yo puedo colocar contenido X sobre determinada enfermedad. Por ejemplo, quiero hablar de tuberculosis o de diabetes, y yo voy a colocar ahí en ese sitio, en esa parte que yo abro en ese blog, toda la información relacionada sobre diabetes. Después vendrá otra persona, se mete en ese sitio y lee todo lo que yo puse. Y en cambio las wikis es muy parecido, nada más que esta información puede ser modificada por distintas personas, no solo por una persona que lo coloca, sino que ese contenido es modificado por las personas que vayan interviniendo, y de esa forma van creando una base de datos mucho más grande. Más o menos queda claro. Bueno, después también van a ver el P2P, también, que es otro tipo de servicio, que se llama peer-to-peer, que es parecido a los dos, pero bueno, en realidad este es un servicio que es un servicio persona a persona, nada más que se comparte la información directamente, de par a par. Se comparte una persona
le comparte a otra persona directamente, y la característica que tiene es que cada uno de los extremos puede funcionar como servidor o como receptor de la información. O sea, yo quiero compartir un Perdón, archivo. perdón, Sí, Eduardo, sí, disculpa que Jorge. interrumpa. Sí, sí. Sí, es el servicio peer-to-peer, ¿sí? Un servicio que es como un punto intermedio, pero al fin y Claro, al exactamente. cabo lo terminamos clasificando como persona recurso. Persona de Por, recursos, sería como una excepción. exactamente, porque la persona no tiene una interacción de chat, como quien dice, o algo, sino que el servicio peer-to-peer lo que hace es, por ejemplo, son 3 usuarios de peer-to-peer. El ejemplo más claro era el Ares Galaxy. ¿Se acuerdan cuando Sí, el descargaban? ARE o IMUL o... Sí, Exactamente. Entonces, lo que hace el servicio automáticamente es a todas las personas que tienen su archivo ya descargado, le saca un pedacito uno, un pedacito el otro pedacito otro usuario y te lo descargamos. Pero termina siendo exactamente. persona de recursos. Era eso nomás. Persona de recursos. Exactamente. Y ese pedacito que le saca a cada persona, esa persona a la que le está sacando el pedacito va a actuar como un servidor, ¿no es cierto? Y esa persona, a su vez, también está sacando pedacitos de otra persona. O sea que va a actuar como cliente también. Puede actuar como cliente o como servidor, cada uno de los extremos de este peer-to-peer. Pero bueno, sí es cierto, gracias por la aclaración, sería como la excepción a la regla en el caso de persona, dentro de lo que es persona recursos. ¿Eh? Lo van a ver en el, ahora acá no está marcado, pero lo van a ver bien en el apunte. Sí. Cuando lo tengamos. Pero bueno, eso como para que tomen nota. Bueno, y la búsqueda de la información, ya terminando con lo que es la parte más básica de lo que es Internet, nosotros tenemos, como habíamos hablado, millones y millones de páginas web con distintos recursos y distintos tipos de información, y buscarla, eh, tenemos acceso a toda esa información, pero el problema es que tenemos tanta información que no sabemos por dónde empezar. Entonces tenemos, el acceso a esta información se dificulta mucho por la cantidad que hay. Es como cuando ustedes rinden un examen a libro abierto y les ponen 20 libros arriba del escritorio, y ustedes les puedo asegurar que si no conocen los libros o no saben la forma de buscarlo en un índice o en el libro de lo que sea, no van a, en su vida van a poder hacer el examen correctamente, porque van a estar 10 horas para poder buscar la información. Y no solo eso, sino que la información que está contenida no solo es información de calidad, que vamos a hablar un poco también de eso. La búsqueda de la información se hace a través de motores de búsqueda. Y los motores de búsqueda eh, se, se, clasifican en motores de búsqueda por directorios o por índice. Los motores de búsqueda se crearon para poder facilitar eso, que es la búsqueda de este gran volumen de información. Vamos a tener distintos, ya, no sé si están en otra filmina, para no adelantarme. Bueno, sí, ahí está. Ya vamos a hablar bien cuáles son los ejemplos de los motores de búsqueda. Como les había dicho, se pueden clasificar, se dividen en dos categorías: motores de búsqueda por directorio, que son buenos para identificar información general, y agrupan sitios web bajo categorías similares. O sea, pueden agarrar y pueden agrupar páginas web de medicina, supongamos. Los resultados serán una lista de los sitios web relacionados con los temas que uno está buscando. Y los buscadores, los motores de búsqueda por índice, son buenos para identificar información específica y determinada, y lo que utilizan estos motores de búsqueda por índice, software para que se llaman arañas o robots, que van a indexar las distintas páginas que hay en Internet. Analizan millones de páginas web, y esas páginas web o esos contenidos de las páginas web los indexan. Los colocan en un índice, entonces la próxima vez que uno busque en ese índice va a ser mucho más fácil para encontrarlo, la palabra o el contenido que estamos buscando. ¿Qué pasa si nosotros colocamos una página web nueva? Nosotros programamos una página web, la ponemos en un servidor,
y queremos que alguien la busque, bueno, yo si me meto en Google, por ejemplo, y pongo el nombre de esa página o una palabra relacionada a esa página, es probable que si yo la colgué ayer esa página, o si yo la puse ayer, es probable que no aparezca en el buscador. ¿Por qué? Porque todavía no pasaron ese software, esa araña, todavía no pasó por la página y todavía no la indexó. Esto depende, varía de un tiempo determinado, esta indización de los contenidos de esta página en los índices del motor de búsqueda. Podemos esperar a que pase la araña y que la busque, o si no, también podemos dar aviso al buscador de nuestra página. ¿Eh? Distintos tipos, la clasificación de los buscadores se clasifican en buscadores generales y buscadores específicos. ¿Eh? Los buscadores generales son los que ya conocemos todos, son aquellos buscadores que revisan sitios web con una gran cantidad de temas diversos. Nosotros queremos buscar sobre cualquier tema aleatorio y nos podemos meter en un buscador general, o si queremos tener un panorama general de lo que es un determinado tema, nos metemos en un buscador general. Buscadores generales, Google, Yahoo o Bing son los más conocidos, pero hay muchos. Hay muchos que existen, otros que ya no existen más, por ejemplo AltaVista, lo absorbió Yahoo, pero bueno, los más utilizados son estos. Y después tenemos los buscadores específicos que van a buscar información relacionada con un tema determinado. Son aquellos que realizan su búsqueda en bases de datos específicas, en algún tema en especial. En el caso nuestro, que es relacionado con la medicina, los buscadores específicos más comunes van a ser el PubMed, por ejemplo, Medscape o Medline Plus, son buscadores específicos que podemos utilizar en nuestra carrera, en nuestra actividad. Pero también hay buscadores específicos de veterinaria, buscadores específicos de biología, de ciencias de las que se le puede ocurrir. Cada cual va a utilizar el suyo. Bueno, esto sería algo de lo que era buscador. Ahora lo vamos a ampliar un poquitito más para que ya quede. La clase que viene vamos a dar buscadores también. Pero bueno, esto sería búsqueda de valoración de la información científica, sería la clase que viene. Pero ahora vamos a dar una introducción, como para que vayan viendo de qué se trata. Déjenme un segundo porque tengo que compartir otro PowerPoint. Espero que no haya quedado ninguna duda. Si quedó duda, no hay ningún problema, la respondemos a través del chat al final, les recuerdo. Tengo que dejar de compartir. Acá tengo el otro. Ahí está. Se puede ver ahí, ¿no? No sé si Jorge me está escuchando. Sí, te estoy escuchando. No. Se ve ahí, ¿no? En la página, porque la otra vez no había... ¿Estás conectado a internet? ¿Vos querés mostrar internet? Ahora quiero mostrar lo que es búsqueda de valoración de información médica. No sé si se está viendo en este momento Sí, Power. Sí, perfecto, Eduardo, se ve perfecto. De 10. Bueno, podemos agregar a lo que veníamos hablando recién, podemos agregar lo que es búsqueda de información, búsqueda de valoración de información científica, lo que son los objetivos generales de este tópico. Que, bueno, uno de los objetivos sería poder establecer la importancia y el valor que tiene la búsqueda y la valoración de la información médica en la web, incorporar las estrategias del diagnóstico de dicha problemática sobre la información médica en la web, establecer parámetros de difusión a través de ejemplos prácticos sobre la búsqueda, adquirir habilidades y destrezas en la búsqueda exitosa de información médica y encontrar estándares y protocolos de búsqueda y valoración de información médica. Entonces son herramientas clave en su carrera, en un futuro como médicos. Como médicos no van a disponer de toda la información en su cabeza, no van a poder saber todo, no deben saber todo, tienen que tener un conocimiento de la medicina panorámico,
en su cabeza, pero no van a poder saber absolutamente todo, todos los tratamientos, y esto es muy normal en la práctica médica, lo hacemos todos los días, y es sano hacer esto. El médico que cree que sabe todo es un mal médico. El médico que reconoce que hay cosas que no sabe, bueno, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar sobre esa información, y bueno, se va a enriquecer. Ese es un buen médico. Entonces, esta parte es clave en su formación. Bueno, como habíamos hablado también de lo que es la cantidad de información que tenemos en Internet, y es muy difícil, por ahí, si no tenemos conocimientos de cómo hacerlo, de recabar esa información. No solo eso, sino que también la calidad de la información que hay en Internet no siempre es buena, ¿no? Imagínense que el 70% de lo que hay en Internet es basura prácticamente. Lo digo así porque es basura. Hay mucha información en Internet sobre medicina que no sirve para absolutamente nada. Y no solo que no sirve para nada, sino que perjudica. Porque acá estamos hablando de salud. Entonces, y hoy en día van a encontrar muchísimo eso con esta pandemia, lo de las fake news. Entonces, cuidado con eso. Siempre duden de la información que hay en Internet. Duden y busquen, y no repliquen la información. Muchas veces uno reenvía, ahora está muy de moda eso, el compartir y reenviar. Nunca reenvíen información médica sin antes haberla chequeado, valorado, a través de todos estos consejos o estas estrategias de búsqueda y valoración que vamos a dar. El advenimiento de la tecnología y la masividad en la que la información médica se encuentra disponible en la red abre un debate inconcluso sobre la calidad de la información médica. En el año 2000, Goldberg, en el año 2000, o sea, hace 20 años atrás, Goldberg hizo un estudio sobre la calidad de la información médica que hay disponible en la red. Y llegó a esa conclusión, que el 70% es de mala calidad. Imagínense ahora, 20 años después, con la cantidad de páginas web que se han creado en ese tiempo, lo que es algo que es exponencial. Por ejemplo, si nosotros utilizamos o ponemos en un buscador, por ejemplo en Google, colocamos fibromialgia en la ventana del buscador, nos van a aparecer una gran cantidad de páginas web relacionadas con esta palabra. Fíjense, presten atención ahí en la cantidad de páginas que se encontraron. 4.440.000 resultados sobre fibromialgia. Y presten atención al orden en que aparecen en el buscador, en Google, por ejemplo. Les van a aparecer una serie de números abajo, que sale 1, 2, son las distintas, los grupos, digamos, la va a ordenar del 1 al, no sé, al infinito, los va a ordenar según lo que a Google le parece que es más importante. Fíjense, los primeros que están son publicidades, el orden que tiene. Fibromialgia de Pfizer, que es un laboratorio. Y fibromialgia para la Fundación para la Fibromialgia. Está primero el anuncio comercial. Va a haber información variada. Variada y de mala calidad. Llevándolo a lo que son los... Uy, me trabó el puntero. Bueno, pasamos con acá con las teclas. Llevándolo a lo que es a una torta, van a ver, por ejemplo, el análisis de todos los sitios, se va a ver que un gran porcentaje corresponde a la venta del producto médico para fibromialgia, otro gran porcentaje es para la asociación, pueden ser páginas relacionadas con asociación de distintos pacientes, y otra parte sociedades sin fines de lucro, y fíjense, información fiable y con criterios con relación a lo que es la fibromialgia, de las páginas de calidad, un disparate, ¿no? Toda la cantidad de información que hay dando vuelta que no sirve para nada. Para nada de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la medicina. Vamos a pasar a la otra diapo. Bueno, y acá
es también para que vean quiénes son los que buscan la información, esta información en la red. Fíjense que hay gran cantidad de información que acceden los profesionales de la salud y estudiantes, que es el 30%, y el resto de la gente, que es público en general, o pacientes con enfermedades, el 60%. La desinformación que puede llegar a provocar esto. 60% de pacientes que van a acceder a información que es errónea y que incluso hasta podrían llegar a automedicarse a través de estas páginas de internet. ¿Quién no escuchó el paciente? Lo googleé. Muchos pacientes vienen a buscar, a plantear un problema en el consultorio y le dice, doctor, es cierto que, bueno, es importante eso también, que acudan al médico y se saquen la duda con el médico, porque vieron en una página algo acerca de una enfermedad que tienen. Internet, por ejemplo, por lo general, si el paciente busca un dolor de rodilla, lo primero que va a encontrar va a ser cáncer. Va a ser la primera patología. Imagínense la reacción, que nada más lejos, nada, es un disparate eso, pensar que cualquier dolor de rodilla es cáncer. Pero el paciente se va a quedar con eso. Eso del lado del paciente. Y del lado de los profesionales de salud, este problema que nosotros tenemos, que habíamos planteado recién. En conclusión, ¿cuál va a ser la conclusión de esto, de este accionar? Va a ser información inadecuada y que vamos a encontrar intereses comerciales en toda esta información que está. En caso de los profesionales de la salud, vamos a tener un exceso de información médica y vamos a tener que evitar lo irrelevante, evitar los intereses comerciales y aumentar la habilidad de la búsqueda de la información médica. Ese es el objetivo de nuestro trabajo acá. Bueno, y fijar las estrategias de búsqueda, los objetivos de la búsqueda va a ser fijar estrategias de búsqueda y establecer criterios de valoración. Esto lo vamos a hacer con distintos criterios HON, y la búsqueda en páginas de renombre, también va a ser una de las estrategias que vamos a utilizar. Vamos a necesitar también plantearnos preguntas como si son válidos los resultados del estudio que encontramos en Internet, que acabamos de encontrar, si la revisión trata de responder la pregunta clínica concreta que nos estamos haciendo, es una pregunta que ustedes se tienen que hacer a la hora de encontrar una página. ¿Se utilizaron criterios apropiados para seleccionar los artículos a incluir? ¿Es posible que no se hayan incluido estudios importantes, que se hayan obviado, por ejemplo, por un interés comercial? ¿Se evaluó la validez de los estudios incluidos? ¿Son reproducibles los métodos de evaluación de los estudios? Si son reproducibles, nos está diciendo si cumplen con el método científico. El método científico tiene una condición que tiene que ser reproducible. Toda la información, todos los estudios, todas las investigaciones que nosotros hacemos, tienen que ser reproducibles por cualquier otra persona. Eso es lo que una de las pilares fundamentales de la ciencia. ¿Son similares los resultados en todos los estudios incluidos? Si encontramos una serie de estudios y van variando unos con otros, bueno, eso nos va a orientar sobre cuáles son los resultados que estamos encontrando. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados globales de la revisión? ¿Y cuán precisos son estos resultados? También preguntarnos si van a ser útiles los resultados en el cuidado de mis pacientes, porque muchas veces nosotros buscamos esta información para brindar una atención a un paciente determinado. ¿Pueden ser estos resultados aplicados a mis pacientes? Podemos encontrar el resultado o un tratamiento en Internet que no existe en Argentina, no es aplicable. ¿Se consideraron todos los objetivos clínicamente importantes? Y si los beneficios exceden los riesgos y costos. Estrategia a tener en cuenta para valorar información. Vamos a tener, una de las estrategias son consultar en bases de datos de prestigios, en la New England, por ejemplo, una base de datos de prestigio. Bueno, tenemos distintos tipos de páginas que ya analizaron todos los artículos que ellos publicaron. Revisar información de universidades y organizaciones internacionales de salud, por lo general nos da cierta confiabilidad. Entrar a la Sociedad Argentina de Dermatología para encontrar información sobre la psoriasis.
nos dan mucho más confiabilidad de ello que encontrarlo en cualquier página de una clínica de dermatología, por ejemplo. Publicaciones con el logotipo HomeCode, y que tengan el copyright. Las publicaciones que tengan el logotipo o el sello de HomeCode son criterios que se crearon, que los crearon en algún momento una fundación que se llama Health on the Net, y lo que hace esta fundación, esta organización, es valorar y clasificar distintas páginas sobre medicina según una serie de criterios. Criterios que los vamos a enumerar y que pueden ser utilizados por ustedes. Ustedes cuando visiten una página web que tenga el criterio, el sello de home, bueno, esto significa que ya fueron analizadas esta página y que tiene cierto valor. Puede que no lo encuentren, van a encontrar páginas que no tienen el criterio, pero lo pueden aplicar ustedes a este criterio, ir pasando por los distintos criterios que son autoría, complementariedad, confidencialidad, y bueno, y de esa forma les puede servir como una base o una herramienta para valorar esa página. Autoría, los criterios son autoría. En la clase que viene vamos a profundizar un poco, para que no se nos haga tan largo, tan tedioso, en los distintos puntos de estos. Autoría, complementariedad, confidencialidad, atribución y referencia de la actualización, garantía, transparencia de los autores, los autores de la página, transparencia del patrocinador, en el caso de que la página tenga un patrocinador, y la honestidad de política publicitaria en el caso de que esta página cuente con publicidad, que puede tenerlo, no tiene nada que ver, pero que sea transparente. Ya lo vamos a ahondar un poco mejor a esto. Bueno, eso ha sido todo.